La Asamblea Legislativa, de figuras presidenciables a cadáveres políticos. Durante toda nuestra historia republicana, nuestro Congreso, hoy Asamblea Legislativa, ha sido la principal cuna e incubadora de grandes figuras políticas nacionales, muchos de las cuales alcanzaron el excelso honor al llegar a ser presidentes de la República. Veamos algunas figuras que emergieron del Congreso a la presidencia de la República. Entre las figuras políticas que emergieron del Congreso hacia la presidencia de la República podemos citar las siguientes: Laura Chinchilla Miranda, Abel Pacheco de la Espriella, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Rafael Ángel Calderón Fournier, Óscar Arias Sánchez, Luis Alberto Monfía Álvarez, Rodrigo Carazo Odio, Daniel Oduber Quirós, Francisco Orlich Polmarcich, Mario Echandi Jiménez, Otilio Ulate Blanco, Rafael Ángel Calderón Guardia, Teodoro Picado Michalski, León Cortés Castro, Julio Acosta García, Federico Tinoco Granados, Alfredo González Flores, Ricardo Jiménez Oreamuno, Cleto González Víquez, Rafael Iglesias Castro, Carlos Durán Cartín, Jesús Jiménez Zamora, Juan Rafael Mora Porras, José María Castro Madrid, Francisco María Oreamuno Bonilla, José María Alfaro Zamora, Manuel Aguilar Chacón, Braulio Carrillo Colina y otros. Otras figuras presidenciables que no llegaron a ser presidentes. Asimismo, en distintas épocas de nuestra historia, hubo una serie de grandes figuras políticas presidenciables que, habiéndose incubados dentro del Congreso o Asamblea Legislativa, por diversas circunstancias especiales no llegaron a ser presidentes de la República. Permítanme señalar solo algunas de estas, advirtiendo que, contrario a lo que otrora sucedía, en los últimos años esa producción de figuras ha sido muy, pero muy escasa o casi nula. Algunas de esas figuras en ningún orden son las siguientes: Julián Bolio Llorente, Alfonso Carro Zúñiga, Gonzalo Facio Segreda, Arturo Bolio Jiménez, María Teresa Obregón Zamora, Jorge Bolio Jiménez, Estela Quesada Hernández, Mariano Zúñiga Odio, Hernán Garrón Salazar, Guillermo Villalobos Arce, José Iñe García, Fernando Trejos Escalante, Francisco Morales Hernández, Carlos Manuel Castillo Morales, Walter Cotomolina, Rolando Araya Monge, Fernando Trejos Escalante, Matilde Marín Chinchilla, Alberto Fait Lizano, entre otros. De figuras presidenciables a cadáveres políticos. Debemos reconocer que hoy, tristemente, nuestra Asamblea Legislativa dejó de producir grandes figuras presidenciables. Más bien parece que esta, en los últimos años, tristemente ha venido produciendo cadáveres políticos. Pero lo anterior no es atribuible a la Asamblea Legislativa, porque más bien, en este caso se aplica aquella máxima que dice que no se puede pedir peras al olmo, porque los responsables son los partidos políticos, por la muy mala calidad de candidatos, que en general eligen para el Congreso. Por otro lado, hemos señalado hasta la saciedad que, dado que a lo interno de los partidos políticos no se desarrollan programas de formación y capacitación política, entonces, existe muy poca posibilidad de que por medio de la dinámica de la Asamblea Legislativa se pueda volver a incubar grandes figuras presidenciables como en el pasado. Hoy, nuestros diputados, en un total desconocimiento de la realidad del país, realidad que se caracteriza por el exceso de leyes, se empeñan en seguir llenando el país de ellas, y lo peor, en los últimos años, han creado la nefasta cultura de la competencia por ver quienes ponen a despacho la mayor cantidad de proyectos de ley durante cada cuatrienio. Todo lo cual constituye un desconocimiento colosal y hasta temerario de la realidad del país. La anterior práctica cultural se observa más aún en el informe de labores que rinden los presidentes de la Asamblea Legislativa una vez concluida su labor, cuando orgullosamente suelen señalar como un gran hito los cientos de leyes que lograron aprobar durante su año presidencial, así como la mayoría de los diputados suelen señalar con donaire, como su gran trofeo, las decenas y hasta más de un centenar de proyectos de ley que pusieron a despacho durante su labor como diputados. Ahora bien, si hacemos una revisión objetiva del desempeño de los congresistas que últimamente, estando en ejercicio de la diputación, han aspirado a la presidencia de la República, podremos constatar que, contrario a aquella época en que, como se dijo antes,
El Congreso era una excelente incubadora de grandes candidatos presidenciales. Veremos que hoy, por el contrario, lo que ha producido en los últimos años son cadáveres políticos. Para comprobar la anterior afirmación, basta constatar que todos los diputados de la pasada Asamblea Legislativa que aspiraron a obtener la candidatura a la presidencia de la República, o que fueron candidatos directos a la presidencia, según las exigencias de cada uno de los partidos políticos para alcanzar la candidatura presidencial, veremos que todos, sin excepción, fueron rechazados categóricamente por los costarricenses. Lo anterior contrasta con lo que señalamos anteriormente, en que otrora, los diputados candidatos a la presidencia eran los principales protagonistas y más probables ganadores. ¿Cuáles son las posibles causas de este fenómeno actual? La verdad es que existen varias explicaciones que responden a la anterior pregunta. Veamos algunas de ellas. 1. La falta de formación política de la mayoría de los diputados de los últimos cuatrienios, los cuales, en general, por un lado, adolecen de una verdadera cultura política y, por otro lado, en ellos y en sus partidos políticos no existe una posición ideológica definida, más allá de algunas declaraciones huecas sin compromiso ni sustancia alguna. 2. Los diputados de oposición no entienden qué significa ser un diputado de oposición. Por lo tanto, no están conscientes de que, si los ciudadanos hubieran querido que el gobierno de turno tuviera mayoría en la Asamblea Legislativa, les hubiera dado como mínimo una mayoría relativa, en vez de la contundente minoría que les viene dando durante las últimas 4 elecciones. 3. Esa ignorancia política de lo que significa ser un diputado de oposición, y consecuentemente, de cómo hacer oposición, unido a la poca o ninguna formación política de la mayoría de los diputados electos en los últimos años, ha hecho que muchos de ellos parezcan más diputados de gobierno que los propios diputados de gobierno. Aclaro que hacer oposición no es oponerse a todo lo que propone el gobierno. Por cierto, en otros artículos nos hemos referido a lo que significa hacer oposición. El exceso de leyes existentes en el país. Es público y notorio que lo que sobra en nuestro país son leyes. Un exceso de leyes que tienen ahogados y maniatados a los costarricenses y al Estado en general. Lo anterior obliga a un replanteamiento serio sobre cuáles deben ser las principales prioridades de los diputados y, consecuentemente, de la Asamblea Legislativa. Urge que abandonemos la cultura que ha convertido a la Asamblea Legislativa en prácticamente una maquinita productora de leyes. Hay otros papeles de igual importancia a los que está llamada. Es necesario y urgente que nuestro país cambie de rumbo, y para eso, el Congreso está llamado a jugar un papel medular. El Poder Legislativo no debe seguir siendo un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo, sino del país, que, por cierto, no es lo mismo. Porque antes bien, está llamado a ejercer control sobre el Poder Ejecutivo e incluso a señalarle el camino cuando éste se desvía o se descarrila. Por otro lado, permítanme llamar la atención sobre el siguiente hecho con la siguiente pregunta. Las aproximadamente 400 leyes que se promulgan durante cada uno de los últimos cuatrienios, ¿han venido a significar una mejoría para nuestro país o, por el contrario, han venido a aumentar la terrible tramitomanía que tiene trabado al Estado costarricense y, consecuentemente, frustrados a la ciudadanía? Porque no hay duda de que, en cuanto a leyes, hace rato pasamos el punto de inflexión en que la salud institucional de Costa Rica es inversamente proporcional a la cantidad de leyes existentes en el país. Dicho en otras palabras, empeoramos con más leyes y mejoramos con menos leyes. Concluyo haciendo un llamado a los futuros diputados para que no sigan el rumbo de sus colegas de los últimos 3 o 4 cuatrienios. Un buen diputado y un buen Congreso no son los que tienen más iniciativas de ley y promulgan más leyes. Un buen diputado y un buen Congreso son los que promulgan leyes que vienen a producir cambios profundos y fundamentales para que nuestro país retome el camino que otrora lo convirtió en uno de los países más igualitarios de la América Latina. Todo a fin de construir una Costa Rica que funcione para todos.